Sí, profesor, se te escucha. Muy bien. Sí, profesor. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Bien. Hoy día vamos entonces a desarrollar la unidad número 6 respecto a energía. Haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, en la unidad número 1 hemos estudiado el sistema internacional de unidades, las magnitudes que tenemos a él, ¿no? Las fundamentales, las derivadas, escalares, vectoriales, representaciones numéricas utilizando prefijos del sistema de base 10. En la unidad 2 hemos visto lo referente a materias y sus características. En la unidad número 3 hemos ingresado a la parte de la mecánica clásica con cinemática, en donde estudiamos el fenómeno del movimiento. En la 4, en la estática, y la suma de estos dos me ayudan para poder comprender el tema de dinámica. Bien, en esta unidad vamos a ver desde un contexto, vamos a resumir lo que tenemos en la información acá, la energía. Como hemos visto en la unidad número 2, eh, una de las estructuras más conforman la materia, pues es el átomo, ¿no? Dentro del átomo pues hay estructuras también más pequeñas y que todavía siguen en fase de investigación. En algunas universidades, en Europa, por ejemplo, también se han firmado convenios entre algunos países para que se generen estos laboratorios grandes de aceleradores de partículas, ¿no? Donde hacen circular partículas y se colisionan entre ellas. Al colisionarse, pues desprenden las subpartículas subatómicas con las cuales están construidas. Y bueno, los científicos estudian esas colisiones, ¿no? Quizás en las siguientes generaciones ya tendríamos alguna aplicación de esos descubrimientos. ¿Qué es la energía en cuestión? Cuando uno habla de energía, sobre todo si son nuevos, eh, no, tiene la idea, eh, no sé, como que de un aura que nos va rodeando, ¿no? Más o menos como la de algo así, ¿verdad? A ver, más o menos tienen esta idea, ¿no? Cuando hablamos de energía, se imaginan pues a una persona como él, con un aura, ¿no? De luz. No, nada más, la energía no es eso, ¿no? La energía, desde la definición de ejecutar algún trabajo, de hacer algo con ella, es la capacidad que tienen los cuerpos, ¿no? Para poder realizar o ejecutar trabajo. En ejecución de trabajo, entendiéndose que el trabajo es la capacidad de poder mover, arrastrar, jalar, no circular, y al hacer eso, pues estamos transformando la energía. Porque la energía, otro concepto que siempre aprendemos, es que no se crea ni se destruye, ¿verdad? Solamente se transforma. Y es ese proceso de transformación de energía la que nos permite a la sociedad de ahora pues gozar de ciertas comodidades. Dentro del estudio de energía, clásicamente, ¿no? Siempre se desarrolla lo que es la energía mecánica. La energía mecánica es una manifestación, es una forma de representar la energía y se subdivide en dos, la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética, cuya ecuación es esta que están viendo ustedes acá, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Es la energía que está consumiendo o está transformando en movimiento un cuerpo, se llama energía cinética, ¿no? Porque se está moviendo. Todos los días nosotros experimentamos ese tipo de energía.
¿no? Ahora, tal como en las unidades anteriores, por ejemplo, la fuerza que se representaba en newtons, la aceleración se representa en metros por segundo al cuadrado, la energía también tiene una unidad de representación, ¿ya? Que es el joule. Acá está, miren, se escribe joule y se representa por la letra J mayúscula, ¿ya? Se representa por la letra J mayúscula. Esa es la unidad o la magnitud de la energía. Hay otra más que vamos a ver ahorita. Pero cuando ustedes vean joules o joule o kilojoules, pues estamos hablando de energía netamente desde el punto de vista mecánico, ¿no? Bien. Así como tenemos la energía cinética, también vamos a tener la energía potencial. La energía potencial, como su nombre dice, es la que potencialmente o posiblemente se puede utilizar. No se está utilizando, pero está almacenada, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando suspendemos algo a cierta altura, ¿no? Lo que sea que hayamos suspendido o lo que sea que hayamos puesto en una altura determinada, tiene energía almacenada potencialmente que se puede utilizar, ¿no? Esa energía potencial se calcula, se aproxima con esta ecuación. La masa por la gravedad por la altura. Me detengo acá, ¿no? La masa se mide en kilogramos. La gravedad se mide en metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Y la altura se mide en metros, ¿no? Bien. Entonces, si multiplicamos kilogramo, este hemos visto en dinámica, miren. Kilogramo por metro por segundo al cuadrado es newton. Entonces, newton por metro será joules. No olviden esto, ¿ya? Newtons por metro será joule. O kilogramo por metro por segundo al cuadrado por metros equivale a la unidad de medida de joules. Bien. Eh, uno de los grandes, eh, una de las grandes necesidades que tiene nuestra sociedad moderna justamente es el problema energético, ¿no? Quizás nosotros damos por sentado, o sea, que así siempre ha sido y va a ser, ciertas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y una de esas cosas es la electricidad. La electricidad es una forma de energía, pero que lamentablemente no se encuentra o es muy difícil encontrarla en estado natural dentro de nuestro ambiente. O sea, no decimos, bueno, vas a acabar acá y vas a encontrar tantos kilovatios de energía eléctrica. No, ¿verdad? Hay descargas eléctricas, pero son microsegundos y no se pueden aprovechar. Entonces, lo que nuestra sociedad moderna hace es transformar la energía, utilizando justamente ese concepto al inicio que decíamos que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿no? Una de estas manifestaciones de energía es la energía hidroeléctrica, o sea, que se puede obtener utilizando justamente la energía potencial o las caídas de agua, ¿no? Si ustedes han visto algunos lugares turísticos, hay cascadas, ¿no? O sea, corrientes de agua que llegan a una especie de depresión geográfica y experimentan una caída, ¿verdad? Experimentan una caída. Eh, pues bien, esa caída de agua se puede aprovechar y podemos crear una central hidroeléctrica, ¿no? Acá tenemos una imagen mínima, pequeña, de lo que sería una central hidroeléctrica. Miren, se ha represado un río, ¿no? Ese río tiene cierta altura y justamente esa altura del río es la que le da la energía al agua para que pueda ser conducido a través de un tubo. Ese tubo llega a su vez a unas paletas de un dínamo o un generador y ese movimiento, esa rotación de ese generador, pues lo que es lo que transforma esa energía cinética en energía eléctrica. Si nosotros hiciéramos un corte transversal
de una represa, estas se llaman represas, centrales hidroeléctricas, viéramos más o menos algo como esto, miren, ¿no? Acá tenemos, ¿no? La presa, una represa, o sea, se crean embalses de agua, ¿no? Esa agua es redirigida a través de un tubo, como pueden ver acá, acá le he seleccionado, un tubo que hace girar unas turbinas, y esas turbinas, ese movimiento, esa energía cinética que se está ejecutando en ese momento, se transforma en energía eléctrica, la misma que nosotros podemos después utilizarla, ¿verdad? Lo utilizamos en nuestros equipos, nuestros celulares, nuestros electrodomésticos, bueno, un sinnúmero de situaciones que nuestra sociedad moderna no podría ser como está ahora sin energía eléctrica, ¿no? Eh, es una energía, entre comillas, limpia, es una forma de generar energía eléctrica, entre comillas, limpia, pero de todas maneras tiene afectación al medio ambiente, es ya que nosotros represamos, ¿no? Me refiero a la humanidad, represa corrientes de agua y represar esa corriente de agua lo que genera es un embalse, es una especie de lago gigante, ¿no? Donde antes no había. Esto obviamente afecta a la flora y la fauna de ese ambiente. Existen presas en todas las partes del mundo. Acá en el continente existen, en el Perú tenemos la hidroeléctrica del Mantaro, por ejemplo. En Sudamérica, una de las represas más grandes se encuentra en la frontera entre Brasil y Paraguay, ¿no? Y acá en Iquitos hace mucho tiempo siempre se propone, se habla, ¿no? Eh, que, bueno, quieren crear una represa acá en la corriente del río Napo, ¿no? Acá por Mazán, ¿no? Los que han ido alguna vez a Mazán habrán visto que si ustedes se bajan en el puerto del Amazonas, hay que subir, 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 subir hasta llegar a Mazán. Y ahí cerca está el Napo. Entonces, aprovechar esa depresión, esa caída, esa diferencia de altura, para crear una enorme central hidroeléctrica y alimentar pues de energía a toda esta parte de la Amazonía, ¿no? Pero tendría también un impacto ambiental muy grande que todavía no se ha calculado, ¿no? Eh, bueno, continuamos. Otra forma de conseguir o de utilizar el principio de transformación de la energía, ¿no? Es la energía eólica o la energía que nosotros podemos utilizar a través del flujo de corrientes de aire, en donde, ¿no? Hay lugares geográficos donde casi todos los días del año siempre existen corrientes de aire, y estas corrientes de aire son capaces de mover unas hélices enormes. Acá les tengo una imagen, miren. Estas son eh, justamente estas hélices, estos molinos, ¿no? Tomen en referencia, miren, el tamaño de este camión, ¿no? O sea, estos son enormes construcciones, ¿no? Para aprovechar justamente las corrientes de aire. Dentro, en su interior de estos molinos de aire, el principio sigue siendo simple. Mediante un fuego de engranajes, hacer girar un motor o un generador, un dínamo, ¿no? Y este movimiento, o sea, esta energía cinética, con este movimiento, se convierte en energía eléctrica, y esa energía pues se traslada, ¿no? A una central, a los domicilios, bueno, a lo que sea consumido, ¿no? Eh, Obviamente hay lugares donde la naturaleza no ha sido generosa, y no hay corrientes constantes de aire, ¿no? Por ejemplo, ponerlas acá en la Amazonía sería pues una pérdida de la inversión, puesto que eh, no hay corrientes de aire. Pues hay días en donde el aire fluye mínimamente, ¿no? Salvo épocas como por ejemplo para Santa Rosa, ¿no? Donde hay corrientes pues de aire tremendas. ¿Qué altura tienen en promedio estas construcciones? Miren, en promedio pues van desde los 80 hasta los 100 metros,
¿no? O sea, es regularmente altito, ¿no? Es grande, es grande. Hay lugares donde no tienen cadenas montañosas. En el hemisferio norte, entre la frontera entre Canadá y Estados Unidos, hay muchos de estos molinos, muchos. En Europa también. Y al igual que el caso anterior, no produce contaminación, pero sí no deja de, en su momento, de interferir en el medio ambiente. Sí tiene una afectación ambiental. Se ha visto que en países donde se han puesto estos molinos, eh, hay ciertas variedades de aves migratorias, sobre todo, que se han visto disminuidos en su población. Y como la naturaleza todo afecta, esa disminución ha hecho de que una variedad de insectos aumente, prolifere, porque estas aves pues se comían estos insectos, ¿no? Entonces alteraban el equilibrio de la fauna en esa zona, ¿no? Entonces, sí, todo tipo o modo de generar energía siempre va a tener un impacto ambiental, aunque sea mínimo, pero lo va a tener. Bien, otra forma de generar la energía eh, o transformar la energía en energía eléctrica, que es lo que nuestra sociedad moderna necesita, es a través de la energía química, ¿no? Sobre todo a través de la quema o el aprovechamiento de los combustibles fósiles, ¿no? O sea, el petróleo. El petróleo que se extrae de la tierra, ¿no? Eh, en realidad, el petróleo se forma cuando grandes extensiones de bosques, ¿no? Son cubiertas, ¿no? Son cubiertas, son, ¿no? A través de acontecimientos naturales, ¿no? Por lodo, tierra, ¿no? Son cubiertas por toneladas de lodo y tierra y no pueden seguir el ciclo normal de degradación. Entonces, esa energía, porque la planta, el árbol, ha captado energía del sol, está ahí almacenada. Entonces comienza su proceso y se convierte en petróleo miles de años después. Esa energía ahí almacenada hace miles de años, nosotros hemos creado la tecnología de poder extraerla y a través de procesos petroquímicos convertirla en líquidos que pueden ser utilizados como la gasolina, lo que utiliza tu moto, ¿no? La gasolina explota en el cilindro y el pistón hace que se convierta en energía cinética, ¿no? El petróleo, el diésel, el querosén que utilizan por ejemplo los aviones, y parte de él también se aprovechan para crear compuestos químicos. Esos compuestos químicos nos ayudan a crear, por ejemplo, contenedores de energía, como son las pilas, ¿no? Las pilas o baterías que se llaman, algunas con tecnología recargable, otras simplemente se usan y se desechan, ¿no? Se crean mediante una reacción química y esa reacción química hace que se convierta, ¿no? En energía eléctrica, en este caso corriente continua, ¿no? Bueno, entonces, eh, todos ustedes en sus control remoto, en equipos, en juguetes, habrán utilizado este tipo de baterías, ¿no? Algunas son recargables, como las del celular, pero no son infinitas, o sea, tiene un tiempo de uso, una vida útil, luego deberán ser desechadas. Esta es una forma de transformar la energía que sí genera mucha contaminación y una terrible contaminación ambiental, porque las normas dicen que estos dispositivos, estas pilas, tienen que ser desechadas y manipuladas de una forma especial. Y la verdad es que acá, por lo menos acá, lo que normalmente hacemos es botar las pilas en el tacho de basura normal, ¿verdad? Ahí en YouTube hay a veces experimentos donde prueban, pues, donde tiran estas pilas y alrededor, sobre todo a 1 metro de diámetro alrededor, ya no crece nada, o sea, no hay lombrices, ni insectos,
ni vegetación, o sea, mata la tierra, ¿no? Entonces, en lugares donde no existen empresas legalmente constituidas para dar el tratamiento respectivo a estos desechos tóxicos, porque son desechos tóxicos, lo que se recomienda es enterrarlos por lo menos a más de 1,5 metros de profundidad. Profe, ¿por qué a 1,5 metros? Porque generalmente enterrarlos a 1,5 metros y recubiertos, ¿no? Evitaría de que no el químico con el cual está construido pues se impregne en el suelo, ¿no? ¿No? Por lo menos superficie arriba garantizaría de que todavía la vegetación crezca. No, no es lo más óptimo, pero bueno, es una salida al inconveniente porque una pila se utiliza aquí, se utiliza en las zonas rurales, se utiliza en todos lados, ¿no? En todos lados. Bien, eso fue lo respecto con eh, la energía química. Tenemos otra forma extraña, por ejemplo, de energía, que es la energía geotérmica, ¿no? Eh, que es utilizar el calor que produce los flujos de magma en el interior de la Tierra. No sé si ustedes habrán visto el volcán o los volcanes, ¿no? Ya sea en documentales o en películas. No siempre la actividad volcánica termina en una explosión. Hay veces en donde se mantiene constante decenas o miles de años. Eso permite, ¿no? ¿No? Por ejemplo, esta es una central geotérmica. Utilizar estas corrientes este calor interno que se produce, ¿no? Acá en el Perú también tenemos corrientes geotérmicas, pero que no genera tanto como por ejemplo, no sé si ustedes habrán leído o han visto lugares turísticos como los baños termales del Inca. Acá por Moyobamba, en San Martín, también existen lugares donde se puede ver este fenómeno, ¿no? Donde hay cierta actividad volcánica, ¿no? Decenas de kilómetros abajo en la Tierra, y ese calor se siente en la superficie. Incluso hay un lugar acá en el Perú donde hay un río que, ¿no? que cierta parte de ese río pasa por un lugar donde hay actividad volcánica y el agua de ese río está caliente, tan caliente que hasta pueden cocer un huevo ahí, ¿no? Eh, Fíjense. Entonces, si hiciéramos un corte transversal a esta central, viéramos algo como esto, ¿no? En donde eh, ¿no? Se utiliza el calor de estas fuentes de magma, ¿no? Para que o naturalmente o artificialmente en un recipiente el agua se convierta en vapor, ese vapor circule a través de unos tubos, ese tubo haga girar un rotor y esa rotación pues lo que termina haciendo es convertir esa energía cinética en energía eléctrica. Fíjense que en todos estos procesos, ¿no? Es muy simple, ¿no? Ese paso para transformar de energía cinética a energía eléctrica, simplemente con un rotor, con un dínamo, que se puede conseguir, se puede comprar, ¿no? Incluso si ustedes son curiosas o curiosos y googlean por ahí, van a ver proyectos individuales en, en YouTube. Por ejemplo, hay algunos proyectos donde represan quebradas, ¿no? Y hacen girar, pues, utilizan estos generadores y pueden convertirse en energía eléctrica, ¿no? Bueno, pero requiere su inversión y su tiempo. Hay otra forma de energía que no toca acá en el manual, pero vamos a decirlo que es energía producida por la fisión o la división del átomo, ¿no? Que se llama energía de fisión nuclear, en la cual los átomos de ciertos elementos químicos, como son el cesio, isótopos de cesio, uranio, ¿no? Eh, en una especie de cámara se divide y esa división de ese átomo desprende calor. Y ese calor, al igual que en la geotérmica, hace que el agua se convierte en vapor, ese vapor gira por las turbinas y listo, se genera energía eléctrica. Eh, en las centrales de energía nuclear, así se llaman,
tiene un alto costo en construcción, en mantenimiento y en seguridad, ¿no? Siempre deben estar cerca a flujos de agua, porque se necesita para refrigerar sus sistemas, ¿no? No contamina el medio ambiente, pero sí genera desechos radioactivos que tienen que ser almacenados en bóvedas y en lugares especiales, ¿no? Porque si estos desechos son soltados al ambiente, esa radioactividad es muy peligrosa. Todos en algún momento han visto documentales, películas de, por ejemplo, el accidente que hubo en Chernobyl, en el 2012 el accidente que hubo en Fukushima por un terremoto. Entonces no estamos exentos a accidentes. Y estos accidentes tienen consecuencias muy graves, ¿no? Por ejemplo, en Chernobyl hay extensas áreas en donde no es habitable porque la radioactividad aún está presente, ¿no? Hay materiales que dejan de ser radiactivos en 10 años, en 20 años, y otros, por ejemplo, que se utilizó en Chernobyl en 1000 años. Imagínense, van a pasar 10 generaciones todavía para que los primeros asentamientos puedan ir y vivir en esas zonas, ¿no? Pero bueno, eh, existe otro tipo de energía, la energía solar, que se obtiene mediante la captación y almacenamiento de la energía de la luz del sol y se almacena en baterías. Acá en la selva hay algunas empresas que están iniciando el emprendimiento de vender sus equipos, su kit completo, ¿no? Eh, es quizás una opción para lugares donde el servicio normal no llegue, no sé si están en un lugar donde no llega el electrooriente o donde estén y sea pues una opción, ¿no? Para poder refrigerar, pero tiene su costo, ¿no? O sea, la instalación, la compra, el kit completo, la instalación tiene su costo, además su mantenimiento, ¿no? Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Ninguna. Muy bien, continuamos. Una de las manifestaciones de la energía es el calor, ¿ya? El calor es una manifestación de la energía, ¿no? El calor no es otra cosa más que la cantidad de energía que pueden tener la estructura, los átomos de la materia, o sea, que componen la materia. Hay una estructura, si ustedes recuerdan, cuando vimos los estados de la materia, teníamos sólido, líquido y gaseoso acá en el contexto de nuestro ambiente, ¿no? En el planeta Tierra. Y se diferenciaba por su estructura, ¿no? Entonces, si nosotros agregamos o quitamos energía en forma de calor, o sea, a sus estructuras atómicas, lo que vamos a hacer es transformar o convertir su estado, ¿no? Su estado de la materia, ¿no? El calor en sí se puede calcular con esta ecuación: masa por calor específico por la variación de la temperatura. La masa en este caso se mide en gramos. El calor específico es un valor, ¿no? Que ya viene calculado según qué material se esté usando. Por ejemplo, los metales son uno de los componentes que tienen un bajísimo valor de calor específico. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Que los metales se calientan y se enfrían rápidamente. Es por eso que, por ejemplo, en los tubos que se utilizan en una refrigeradora son de metal, generalmente es cobre o bronce, ¿no? Los materiales de disipación de calor que se utilizan en los componentes electrónicos son de aluminio o de cobre, ¿no? Eh, También tiene sus efectos negativos, por ejemplo, el profesional que va a manipular
o va a hacer instalaciones eléctricas como medida de protocolo de seguridad, no debe tener nada metálico en el cuerpo, anillos, collares, pulseras, ¿no? ¿Por qué? Porque ante cualquier descarga eléctrica que pueda recibir, ¿no? Lo primero que va a calentarse justamente va a ser esa parte metálica, ¿no? Eh, Eso también lo podemos ver nosotros en nuestras casas, cuando las calaminas de nuestras casas, cuando pega el sol fuerte, rápidamente se calienta, ¿no? Hay materiales, en cambio, que tienen un valor de calor específico muy alto. La madera, por ejemplo, ¿no? El concreto, el ladrillo, ¿no? Eh, ¿Y qué consecuencia tiene esto? Que para calentarse o para enfriarse les toma más tiempo. Si ustedes tienen la suerte de vivir en una casa donde a cierta hora el sol choca en un lado de sus casas, ¿no? Van a notar de que inicialmente no hay cambios de temperatura en esa pared, pero a medida que pasa el tiempo, esa pared se va calentando. Llega la tarde y está caliente, y ese calor irradia, ¿no? Irradia hacia el interior, ¿no? Se oscurece, es de noche, y ese calor todavía no se disipa, no sigue siendo caliente la pared. Entonces, ¿qué se hace? Pues esperar a que ese calor se disipe, ¿no? A veces tarda hasta las 10 de la noche, por eso a veces en épocas calurosas se ve personas pues que están afuera en sus veredas esperando pues que se enfríe sus domicilios, ¿no? Y el otro factor de esta ecuación es la variación de la temperatura. Para medir la temperatura vamos a tener distintas escalas. Acá las he seleccionado, miren. Tenemos la escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y la escala Rankine. Estas dos últimas, Kelvin y Rankine, son las que se utilizan en ambientes de estudio de laboratorios, ¿no? Ambientes de investigación científica. Y los dos primeros que mencioné, el Celsius y el Fahrenheit, se utiliza en la parte, en nuestra vida real, ¿verdad? Pues si usted ingresa a la página de Cenami y ve o googlea por ahí a qué temperatura estamos, seguramente te van a dar la temperatura o en Fahrenheit o en Celsius. En Sudamérica, en el Perú, se utiliza la temperatura Celsius, ¿no? Si ustedes viajarían a otras latitudes, seguramente en esos países verían que el tiempo o la temperatura se en Fahrenheit. Pues bien, para convertir de un sistema a otro, se utilizan estas equivalencias. No sé si ustedes se han aprendido en matemática, por ejemplo, sistemas de medidas angulares, es lo mismo, las mismas ecuaciones, se manejan las mismas ecuaciones, ¿no? Es más, aquí en el manual tiene dos casos de conversión y les recomendaría mirar esos casos de conversión, ¿no? La temperatura, la temperatura se mide utilizando instrumentos, por ejemplo, como el termómetro de mercurio, ¿no? Es un instrumento de medida que se sigue utilizando, pero ha sido cambiado. Por ejemplo, hay termómetros digitales, ¿no? Hay termómetros que se utilizan, por ejemplo, mediante la tecnología de rayo láser, donde se apunta un láser hacia donde queremos medir la temperatura, ¿no? Y te da una lectura en su lector digital o en su display, ¿no? Ya tenemos esas ventajas, ¿no? Existen otros tipos de termómetros, hay termómetros, ¿no? Casi analógicos que van cambiando según la dilatación del metal. Hay algunos hornos que utilizan esos termómetros, ¿no? Porque hay ciertos preparados, ciertos asados que indican la receta que tiene que estar entre un rango de temperatura, ¿no? Sí, tienen esos instrumentos. Una consecuencia del calor es la dilatación. La dilatación es un fenómeno por el cual, cuando se le agrega calor a un cuerpo, este cuerpo se expande, y cuando se le quita calor al cuerpo, este cuerpo se contrae. Existe dilatación lineal, superficial y volumétrica.
Pero en los tres casos ocurre lo mismo. Le agregas calor, se expande. Le quitas calor, se contrae, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han visto en las pistas, en las calles que construyen, en las veredas que a veces construyen, van a ver que no los construyen de todo un módulo completo, ¿no? Los van seccionando en cuadraditos, ¿no? Y entre cuadradito y cuadradito ponen una junta de brea, que es un derivado del petróleo. ¿Por qué? Porque cuando se llega a calentar, eso se va a expandir. Le van a dar un espacio para que se expanda. Y cuando se enfría, se va a contraer. Si no hacen eso, ¿qué pasaría? Se va a partir, porque al expandirse no tendría hacia dónde correrse, entonces comenzaría a comprimirse y se va a fisurar, se va a partir. ¿No? A veces lo que pasa cuando construyen ustedes sus veredas, su sala, ¿no? Si la sala es muy grande y han contratado a un empírico para que haga eso, a un técnico que no tiene mucha experiencia, va a hacer el vacío y no va a tener en cuenta la dilatación térmica del piso, ¿no? Entonces a cierto tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a romper o se va a fisurar o se va a partir el piso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues algunos profesionales de construcción lo que le agregan es un enmallado de fierro, ¿no? Que le llaman temperatura, que es otra cosa más, ¿no? Que cuando el piso se caliente o cuando el piso se enfríe, lo haga de una manera lenta y para eso ese metal en su interior va a regular esa temperatura, ¿no? Eh, para evitar justamente de que se parta, se fisure, ¿no? Obviamente si es un piso enlosetado no vas a tener esto, ese inconveniente. En las construcciones también, en las construcciones, si ustedes han visto edificios o módulos, van a ver de que no es una estructura única, sólida, construida, sino son varios módulos que están separados por un espacio, ¿no? Aparte de funcionar como un aislante sísmico, o sea, para que le dé al edificio espacio para moverse en caso de un temblor, de un terremoto, también sirve para que cuando el edificio recibe calor va a expandirse y tengas espacio hacia donde expandirse, ¿no? Eh, es una de las consecuencias, no olviden, una de las consecuencias de el calor es justamente la la dilatación térmica, ¿no? Que es agregas calor, se expande, le quitas calor, se contrae, ¿no? Uno de los eh, pocas sustancias o elementos o compuestos que a veces no cumplen este principio, uno de ellos es el agua. El agua, que está en estado líquido, cuando le agregas calor se expande también, ¿no? Y cuando le quitas calor se contrae. Pero pasa algo extraño cuando llegas a los 4 grados. Cuando el agua llega a los 4 grados, deja de contraerse, que sería su estado natural. Y cuando baja la temperatura aún más, 4, 3, 2, 1, menos 2, menos 3, el agua al momento de congelarse hace lo contrario, se expande. Es uno de los pocos compuestos que tiene esa extraña forma de comportarse. Eso explica, por ejemplo, por qué cuando ustedes ponen una botella de gaseosa de vidrio en la nevera y se olvidan, tiende a reventar. ¿Por qué? Porque el agua que contiene esa botella se ha expandido tanto que ya no tiene hacia dónde avanzar y termina rompiendo pues la estructura del vidrio de esa botella. Eso no pasa en las botellas plásticas porque el plástico es más elástico, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. No olvidar, ojo, no olvidar, revisar el manual, los tres ejemplos que están propuestos acá, ¿ya? Sobre todo de conversión de escalas de temperatura, ¿eh? Ya está resuelto ahí, solamente revísenlo. Muy bien.